Antes de comenzar, te aviso que tengo otro video, el del Japón antiguo, el cual te recomiendo que veas primero para que puedas entender mejor de qué va todo este asunto. Por tu atención, muchas gracias. Tras haber derrotado al shogunato de Tokugawa, en Japón se restablecería el poder imperial, mediante la restauración Meiji, un proceso mediante el cual se eliminarían todas las instituciones de corte feudal, reemplazándolas por un absolutismo que tenía como única figura al emperador Meiji, otrora príncipe Musohito. Sin embargo, a pesar de esto, el poder imperial no se consolidó de inmediato, ya que tuvo que enfrentar varias revueltas de parte de los partidarios del shogunato y una por cuenta de los samuráis, que habían quedado rezagados dentro del nuevo orden Meiji, razón por la cual se rebelaron en 1877, en la llamada rebelión de Satsuma. A diferencia de lo que ocurrió en el pasado, el gobierno imperial Meiji pudo salir adelante de todas estas disidencias, imponiéndose definitivamente a finales de los años 70 del siglo XIX, y a partir de ahí, el régimen agarrará impulso, viviendo todo un montón de reformas políticas y una educativa, que se sumarían a la industrialización, la apertura comercial y a la modernización que prosiguieron a la derrota de los Tokugawa. Como fruto de estas reformas vendría una constitución y un parlamento en el año de 1890. Del mismo modo, gracias a la modernización de las Fuerzas Armadas, el poderío nipón crecería durante la última década del siglo XIX, lo cual les permitía derrotar a los chinos en la guerra sino-japonesa y a los rusos en la guerra ruso-japonesa. En el caso de los chinos, la guerra se inició porque Japón quería atraer a Corea hacia su esfera de influencia, que en aquel entonces funcionaba como un protectorado de China. Luego de la guerra, Corea pasó a quedar bajo la influencia japonesa, y China perdió además la isla de Formosa, la actual Taiwán, con lo cual sobrevendría una crisis política en el gigante asiático. Ahora, con los rusos la cosa fue más o menos igual, nada más que aquí no era una península, sino un puerto lo que estaba en disputa. Port Arthur, que había quedado bajo el control de los japoneses tras la guerra sino-japonesa, tuvo que ser cedida por este debido a la presión internacional, pasando a manos de los rusos. No obstante, Japón no renunciaría definitivamente a este puerto, por lo que entre los años 1902 y 1904 intentaría negociar con los rusos, aunque de una manera infructuosa, viendo entonces la guerra y la sorpresiva victoria de Japón, misma que le permitía recuperar Port Arthur, así como tener una mayor presencia en la región de Manchuria. Posteriormente, Japón anexaría formalmente Corea a su territorio en el año de 1910, y más tarde, durante la Primera Guerra Mundial, también se apoderaría de las Islas Marshall, las Marianas y Palaos, todas ellas posesiones alemanas en el Pacífico Sur. ¿Alemania? Pero, pues no que era aliada de Japón. Durante la Segunda Guerra Mundial, mi amigo, pero aquí no. De hecho, por aquel entonces Japón andaba jugando para la Triple Entente, purgando de alemanes las aguas del Pacífico. Ahora, ¿por qué Japón estaba al lado de la Triple Entente?, te preguntarás. Pues por Inglaterra, o bueno, por el Reino Unido, país con el cual Japón había pactado una alianza tras la rebelión de los Boxers. Un movimiento antioccidental que sacudió China a comienzos del siglo XX. Se le llama de los Boxers porque varios de los que la iniciaron practicaban artes marciales chinas, como Kung Fu y Wushu. ¿Wushu? Oye, pero ¿y qué es eso de Wushu? Ah, es boxeo chino. Ya ves que a los orientales les gusta ponerle nombres raros a las cosas. Oh, mi comprender. Y pues los occidentales respondieron con la alianza de las 8 naciones, que fueron hasta China a ponerle un estate quieto a los rebeldes. En dicha alianza también participó Japón, siendo el octavo país que se metió a escarmentar a los boxers. No por culeros, sino para ganarse el reconocimiento de las potencias imperialistas. De todas estas, el Reino Unido fue el único que valoró la participación de los japoneses, de ahí su alianza con estos. Sin embargo, esta alianza valdría madre en 1923, cuando en la Sociedad de Naciones, el antecedente de la ONU, el Reino Unido se pilló la propuesta nipona de igualdad racial, lo cual dejó en desventaja a los países que no eran de origen caucásico. Y Japón, pues se indignó y rompió relaciones con los británicos, comenzando además a generar un sentimiento antioccidental que enseñaría a sus ciudadanos durante las siguientes 2 décadas. Este sentimiento, o mejor dicho, resentimiento, se apoyaría también en el episodio de las 21 exigencias, que ocurrió durante la Primera Guerra Mundial. En este, Japón intentó mejorar su situación en China mediante estas imposiciones, que lo podemos traducir como tener más peso en el país vecino. Pero a diferencia de lo que ocurrió en la guerra sino-japonesa, aquí Japón no tuvo la oportunidad de ponerse tan pesado con los chinos, debido a la intervención de los Estados Unidos y del Reino Unido, que limitarían a 13 las exigencias de los japoneses. Ya en los años 30, bajo el mando del emperador Hirohito,
el gobierno japonés permitiría el incremento del poder militar en la política, trayendo un mayor ímpetu expansionista, que se vería reflejado en la invasión a Manchuria y en la Segunda Guerra Sino-Japonesa, que corría a la par de la Segunda Guerra Mundial en Europa. Y aquí sí, Japón se uniría a las potencias del eje y le fastidiaría la vida a los aliados en el Pacífico Sur. Aunque, bueno, esta no era tanto la idea, sino que ésta invadiera Rusia por el extremo oriental, en tanto que los alemanes la acosaban por el poniente. Pero, en fin, Japón no invadió Rusia y ésta solamente se tuvo que concentrar en el frente europeo, lo que a la larga sería un factor decisivo para la derrota de los nazis y el fin de la Segunda Guerra Mundial en Europa. En Asia, mientras tanto, los Estados Unidos tomarían represalias contra Japón, cortándoles el suministro de petróleo y apoyando a los chinos en su guerra contra los nipones. Japón entonces respondería con el conocidísimo ataque a Pearl Harbor, desencadenando toda una ofensiva de parte de los marines estadounidenses. A menudo la gente dice que su país es superior a los otros y que merece respeto. Dígame, ¿en qué basan ustedes ese juicio? Oh, esa es muy buena pregunta, amigo mío, y desafortunadamente es bastante tardada de responder, pero intentaré resumir un poco la respuesta para no enredarme demasiado. Verá, cada uno de nuestros monarcas descienden directamente de los dioses, y cientos de ellos han sido nuestros soberanos desde tiempos inmemoriales. En China y en Occidente, cualquier súbdito puede un día levantarse en armas y derrocar o asesinar a su amo, y proclamarse rey. O bien el rey puede ser obligado a abdicar. Eso no ocurre en Japón. Aquí el estatuto de gobernante y gobernado ha sido fijado para siempre por la diosa Materatsu, y todos lo respetamos por igual. Si has visto mi video de Japón antiguo, sabrás que lo anterior es una vil mentira. En Japón también se han derrocado emperadores, y en algunos casos también se les ha relegado un papel más religioso que político, en tanto que el shogun era quien en realidad ejercía el poder. Pero, ¿por qué entonces en el testimonio se dice que sí? Bueno, pues lo primero que tienes que saber es que el texto anterior proviene de un libro de moral, el cual data de principios del siglo XX, época en la que, como vimos, el poder imperial estaba consolidado y Japón andaba expandiéndose por el oriente, a costa de los chinos y de los coreanos respectivamente. Si echas cuentas, era un régimen pues bastante nuevo, el cual venía luego de 300 años de shogunato. Sí, 300 años, en los cuales el poder del emperador fue reducido a prácticamente nada, y la gente quizás ni siquiera se enteraba de su existencia. A ver, ahora, ¿cómo sepa que la gente conozca y respete una figura que estuvo ausente durante tantísimo tiempo? ¿Cómo demoler el edificio de los Tokugawa y edificar un nuevo patriotismo en torno a la figura del emperador? Las armas y las reformas políticas ayudan, pero no llegan hasta el corazón de las personas, o al menos no de una manera tan contundente para crear ciudadanos dispuestos a sostener el nuevo orden. La solución: comenzar a crear ciudadanos desde la niñez, en las escuelas, y a partir de libros que legitimen ese nuevo orden. Al igual que muchos gobiernos emergentes a lo largo del tiempo, en el Japón post-era Tokugawa, la historia se reescribió de tal modo que el nuevo régimen quedara bien parado a los ojos de la gente. Por eso no se cuenta la historia tal como ocurrió. No, eso no interesa. Lo que importa es que los japoneses se sientan identificados con la política del emperador y lo quieran. Por eso en la escuela a los niños se les empieza a enseñar que el emperador es hijo de los dioses, y que por ende es un privilegio estar bajo su mando. También se destacan los logros de los emperadores del pasado, y se enseña la continuidad de estos en la historia de Japón, para que las nuevas generaciones se hagan una idea como la que veíamos en la cita hace unos minutos. Posteriormente, durante la segunda o tercera década del siglo XX, esta visión cambió, y ahora se comenzó a reconocer que el poder del emperador había estado relegado durante el periodo de los shogunatos. Sin embargo, esto no significa que la historia se haya vuelto objetiva. No, continuó siendo igual de convenenciera que antes. La diferencia era que ya no se silenciaban las mismas cosas. Si antes se evitaba mencionar a los shogun, para dar la ilusión de continuidad, ahora se ignoraban los logros alcanzados por estos. Que sí los hubo, pese al conflicto político que emanaba de estos. En el tiempo de los Ashikaga, el país alcanzó un apogeo cultural, que aún hoy en día es visible, en la pintura, el teatro no, la ceremonia del té y en el arte de los jardines. Con los Fujiwara, por otro lado, hubo un desarrollo económico y una urbanización sin precedentes, de tal modo que las ciudades como Osaka alcanzaron más de 500,000 de habitantes, entre los cuales se encontraban prósperos artesanos, comerciantes y banqueros. Sin embargo, todo esto era borrado de los libros de texto, y únicamente se comentaba una cosa de los shogun,
que eran gobiernos ilegítimos por usurpar las funciones del emperador, de tal modo que la legitimidad se vuelve un punto clave dentro de la historia nipona, incluso más que el arte o la economía. Solamente el gobierno del emperador puede ser legal, de otro modo se trata de un gobierno impuro, de un sacrilegio y de una abominación. Por tal razón, cuando regresó el poder imperial y se derrotó a los Tokugawa, todos los japoneses se alegraron, porque las cosas habían regresado a como los dioses habían querido que fueran. Desde luego aquí se evita nombrar a la rebelión de los samuráis, así como todas las que hubo tras la restauración Meiji, porque pues si se les menciona nadie creería que todo el mundo se alegró por el retorno del emperador, ni siquiera los niños. Ambos aspectos, la ilegalidad de los shogun y el clamor hacia el emperador, valían y refuerzan a este último, previniendo que las nuevas generaciones siquiera se les ocurra pensar en destronarlo. Pero este no es el único mecanismo de control ideológico que comenzó a implementar este nuevo orden. A la par de que se endiosaba la figura del emperador, también se subraya la lealtad hacia el soberano, de parte de sus súbditos, de los hijos hacia los padres y hacia cualquier figura de autoridad, siempre y cuando ésta sea legítima. Nuevamente, no se toman en cuenta las acciones buenas o malas del individuo. Si fue leal o no al emperador, eso es lo que importa. Dos ejemplos de lo anterior son el príncipe Yamato no Takeru y Sugawara Michizane. El primero, hijo del emperador Keiko durante el periodo Yamato, que bueno, algunos dicen que no existió, pero pues en la escuela a los niños se les decía que sí, por lo que, bueno, vamos a tomarlo como un hecho histórico. Takeru es mencionado como un joven que siempre cumplía las órdenes de su padre, el cual constantemente lo mandaba a someter a los que desobedecían su autoridad, un héroe que resguardaba el poder imperial y obedecía las órdenes de su emperador sin chistar. Un ejemplo a seguir. Si no fuera porque también se trataba de un joven iracundo, que incluso llegó a matar a su hermano por una falta menor. Teniéndole miedo al brutal temperamento de su hijo, el emperador entonces lo envió a hacer los trabajos que antes mencionábamos, para mantenerlo lejos, y, según se cuenta por ahí, esperando que éste muriera en alguna de las encomiendas. Y tramposo además porque, en una ocasión, mató a traición a un jefe rebelde, al cual le ofreció su amistad haciéndole creer que lo perdonaba, y acto seguido, el tipo sacó 2 espadas de madera, proponiéndole a su nuevo amigo simular una pelea a manera de broma. El rebelde pues aceptó, ignorando que la espada de Takeru sí era una real, y este pues lo mató. Después de eso Takeru estalló en carcajadas, y ridiculizó la ingenuidad de su adversario. Pero eso no importa porque pues Takeru jamás desobedeció las órdenes de su emperador, así que pues hagamos como que nada pasó, y borremos su evidente sociopatía de los libros de texto. Y tal como lo presentía, murió joven, aunque no por la espada, sino por una enfermedad que contrajo en una de sus campañas, por lo cual nunca pudo llegar a ser emperador. A raíz de este deceso, Takeru también es visto como un héroe trágico, que perdió la vida en cumplimiento de su deber, motivo por el cual el sacrificio también es enseñado como una cualidad deseable al lado de la obediencia. Pasando ahora con Sugawara no Michizane, este era un ministro de izquierda durante el gobierno del emperador Uda, quien buscaba reducir el creciente poderío del clan Fujiwara, tarea que le fue encomendada a Michizane. Sin embargo, este tenía muchos atributos personales, que despertaban la envidia de los demás miembros de la corte. Y tanta fue su envidia, que inventaron que Michizane hablaba mal del ministro de derecha, a espaldas del emperador. Este les creyó y destituyó a Michizane, mandándolo también al exilio, de donde jamás regresaría por, otra vez, culpa de una enfermedad. Ahora, pese a haber sido castigado injustamente, Michizane jamás renegó de su emperador, sino que por el contrario, se mantuvo fiel a este hasta el final de sus días. ¿Cómo sabemos esto? Pues porque entre las muchas cualidades que tenía Michizane estaba la de ser un poeta, y en su exilio, este escribió algunos dedicados a expresar su devoción hacia su soberano, que tiempo después se enteró de los poemas y de la mentira que le habían contado los rivales de Michizane. Viendo que éste siempre había sido inocente, le ofreció un homenaje póstumo, rindiéndole además los más altos honores. A día de hoy Michizane continúa siendo recordado, aunque no por sus cualidades ni tampoco por sus logros en la política, sino única y exclusivamente por su fidelidad hacia el emperador, que durante comienzos del siglo pasado era destacada en los libros de texto, junto con su casi mística abnegación. Ambos ejemplos, el de Takeru y el de Michizane, tuvieron por objetivo adoctrinar a las nuevas generaciones de japoneses, para que fueran fieles e incondicionales al emperador.
y junto a estos hay otros ejemplos que llenaron las hojas de dichos libros. No obstante, estos no fueron los únicos parámetros que el gobierno japonés le enseñaría a sus súbditos. Kukutai, palabra que en japonés significa identidad nacional, es a menudo usada para referirse a la visión que se debe tener sobre el propio país, así como su esencia y su pasado, englobando todos los elementos culturales posibles, desde la política, la moral, el idioma e incluso la geografía. El Kukutai fue una herramienta ideológica exclusiva de Japón, que se usó desde la restauración Meiji hasta finales de la Segunda Guerra Mundial. Su función fue la de unificar y homogeneizar todo el territorio, bajo una misma civilización, así como de darle un sustento al nuevo gobierno. Básicamente, el Kukutai fue un discurso que decía: los japoneses somos esto, y nuestro gobierno encarna todos esos valores, y por eso merece nuestro respeto. Sí, más instrumentos de legitimación, aunque también definir el estatus que tenía el propio Japón con respecto a los demás países del mundo. Japón es especial porque tiene esto, y las otras naciones no. Pero esto no necesariamente significa que los japoneses se consideraran superiores a los demás países. O bueno, sí. O bueno, no siempre. Verás, este último aspecto del Kukutai fue modificándose a lo largo de los años, como consecuencia de lo que ocurría en el mundo, teniendo dos facetas que son casi antagónicas, y que revelan en buena medida el sentir de los dirigentes nipones. La primera, que estuvo vigente desde la restauración Meiji, fue la de asociar los valores japoneses con los occidentales. Esto en una época en la cual Europa y Estados Unidos sirvieron como inspiración para crear el nuevo Estado imperial. Y la segunda, que se comenzó a manifestar desde la guerra ruso-japonesa y que cogió impulso después de la Primera Guerra Mundial, el rechazo a los valores occidentales y la recuperación de las virtudes y tradiciones meramente japonesas. Como veíamos al principio, el Japón de la restauración no solamente se abrió al comercio extranjero, sino que también se quiso parecer a las potencias imperialistas de aquel entonces. De ahí que venían la industrialización, así como las reformas que permitieron el surgimiento del Parlamento y de la Constitución Meiji. Y mientras que los políticos hacían su chamba, en la escuela se les comenzaron a inculcar a los estudiantes la modernización y las ideas puereñas. Claro, teniendo cuidado de no quitar los rasgos específicos de la civilización japonesa. Los demás componentes del Kukutai. La más destacable de estas importaciones fue la glorificación al mérito individual, que decía que solamente una sociedad individualista podía ser meramente inventiva y modernista. O sea, que el progreso de la sociedad debe reposar sobre el progreso personal de sus ciudadanos, tal y como ocurría en Occidente con los empresarios, científicos e inventores, quienes tuvieron éxito, sí, pero que muchas veces salieron adelante usando sus propios medios, debido a que no tenían el apoyo de la sociedad ni del gobierno. En ese sentido, podemos decir que el ideal colectivo de Japón se adecuó al típico estereotipo del emprendedor estadounidense, que pone un negocio y que eventualmente se hace rico con este. Sin embargo, Japón no se conformaría con parecerse a los gringos y a los europeos. También quería ser reconocido y aceptado por estos, siendo tratado de igual a igual. Pero vino la ruptura con el Reino Unido y, bueno, Japón entonces rompió con el Occidente, tanto en la política como en los libros de historia. El Occidente, que anteriormente había sido admirado, ahora empezó a ser repudiado, y en las escuelas, el Kukutai suprimió los valores extranjeros, y le dio cabida solamente a los japoneses, para, ahora sí, enseñarle a los niños que Japón era superior a sus granujas que lo habían despreciado, debido a su riqueza cultural, y a que era una patria que había sido bendecida por los dioses. Pero no solamente se quedó ahí, sino que se empezaron a mencionar todas las veces que el extranjero había abusado de Japón, así como de los demás países asiáticos. Porque durante este tiempo, el Kukutai hermanó a Japón con los demás países de la región, lo cual es algo, bastante contradictorio, ya que durante los 30 vino la Segunda Guerra Sino-Japonesa. Pero bueno, en los libros de historia los asiáticos fueron representados como los buenos, y los europeos como los malos, llegando incluso a exagerar con mentiras como: la muralla china fue construida por los chinos para defenderse de los rusos, porque estos eran unos mamones. El periodo Tokugawa, anteriormente odiado y despreciado, ahora es percibido con una aura menos oscura, ya que durante 2 años Japón consiguió expulsar y mantener a raya a los occidentales. Y como se eliminó el pensamiento foráneo, el individualismo se fue, y en su lugar vino a enseñarse un sentimiento de comunidad que concebía a Japón como una inmensa familia, con los hijos, los súbditos y el padre, el emperador,
algo totalmente opuesto a lo que se enseñaba en la versión anterior del Kukutai. Paralelo a ello también se añadieron nuevos valores, como la virtud guerrera, que alentaba a los jóvenes a convertirse en soldados, y el linaje marino, según el cual los japoneses eran hijos del mar. Tanto en la virtud como en la herencia, los libros de historia ofrecieron un buen cúmulo de ejemplos para el estudiante, igual como lo veíamos con la lealtad y el sacrificio. Esta segunda cara del Kukutai fue la que estuvo vigente durante la Segunda Guerra Mundial, y que se acabó con los bombazos de Hiroshima y Nagasaki, mismos que obligarían a la rendición definitiva de Japón. Durante la siguiente década el país estaría ocupado por los aliados, que, igual que en Alemania, tenían el objetivo de desmilitarizarlo. Al cabo de esos años Japón volvería a quedar libre. No obstante, ya no era la misma nación de los 20 o de los 30. Es más, ni siquiera la de comienzos de siglo. Las virtudes guerreras se habían ido, junto con el nacionalismo y el Kukutai. Y de ahí en adelante los libros de historia ya no volvieron a mencionar más a la diosa Amaterasu, como la creadora de Japón, sino que en su lugar se comenzaron a comentar las andanzas de unos hombres primitivos, que vivían en valles costeros. El emperador estaba representado como un simple hombre, como muchos otros dirigentes en la historia de la humanidad. También se realzaron los ideales democráticos, y por primera vez se comentaron las revueltas que hubo posteriores a la restauración Meiji. Pero, a pesar de haber sido eliminado de los libros de texto, el Kukutai continuó existiendo de una manera popular, viviendo en la memoria colectiva, lo que a su vez le permitiría subsistir de una manera, pues no oficial. Y de la Segunda Guerra Mundial pues no se habla mucho. De hecho, hasta hace unas pocas décadas esta no ocupaba más que un par de páginas en el libro, siendo reducida su expresión más simple. Aunque increíblemente hay muchos grupos tradicionales que sobrevivieron al desmantelamiento del Kukutai y que se opusieron a la ocupación de los aliados. Dichas fuerzas posteriormente se enfrentaron al gobierno japonés de la posguerra, mas no lo hicieron con armas igual que los samuráis, sino que lo hicieron en el terreno de las ideas, intentando resucitar el Kukutai. No lo consiguieron, pero en cambio sí consiguieron transformarse en una fuerza de oposición, contra la que tuvieron que batallar los historiadores modernos, en la década de los 60s, 70s y 80s. ¿La razón? Pues porque estos intentaron armar una versión más objetiva y científica del pasado nipón, sin omisiones ni mitos fundadores,